El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el clima empresarial ante la 10ª ronda de negociación colectiva, creación de empleo, cuáles son las rigideces que pueden conspirar contra la creación de puestos de trabajo. Entre otros temas, los vamos a conversar con Diego O'Neill, que es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Diego O'Neill, que es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, es también director de SEAOSA. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y bueno, vamos a hablar de varios temas que hacen al sector empresarial en nuestro país. Allí hablar un poco de cómo vienen evaluando los empresarios la situación económica a nivel país, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el programa compartiendo contigo. La situación económica, nosotros tuvimos 2 años buenos, digamos, en términos generales, porque no para todos los sectores es la misma realidad, pero en términos generales podemos decir que 2021 y 2022 fueron 2 años buenos, después del año muy duro que fue el de la pandemia, donde hubo un crecimiento importante de la economía, y bueno, eso obviamente se reflejó en muchos sectores, pero también hay sectores que continúan con dificultades, como puede ser, por ejemplo, alguna parte del turismo, alguna parte del comercio. Ya este año la situación es un poco más complicada, las estimaciones de crecimiento para este año son bastante inferiores, el Ministerio de Economía habla en torno al 2%, los analistas privados más cerca del 1, 1,5%, entonces ya es un año más complicado donde allí está indudablemente la sequía haciendo lo suyo, afectando fuertemente la producción agropecuaria, pero también el tema de la diferencia cambiaria con Argentina es un tema que está impactando muy fuerte, sobre todo en la frontera, pero no únicamente, al comercio, a los servicios. Entonces, estas dos cosas son 2 datos complicados. El atraso cambiario también está impactando fuerte en muchos sectores productivos. Entonces, es un escenario de este año bastante más complejo, digamos, que el que tuvimos el año pasado, incluso el 2021. Entiende que para lo que resta de este 2023 las condiciones quizás para los empresarios están un poco más complicadas, por ejemplo, para lo que es generación de empleo. ¿Cómo lo observa allí? Bueno, el empleo en realidad viene bastante bien, viene recuperando, generándose más puestos de trabajo, viene aumentando la gente que busca trabajo, eso también es un indicador bien importante. Así que en ese sentido, creo que los datos oficiales son auspiciosos. Pero sí, es un año, como te digo, complicado. Por ejemplo, toda esta situación que hablamos de la diferencia de precios con Argentina, que es muy grande, que es muy difícil de poder manejar. La situación interna de Argentina es realmente compleja desde hace mucho tiempo y no sabemos cuánto va a demorar en más o menos acomodarse, pero genera una situación de caída de ventas, de caída de servicios en toda la zona fronteriza, pero también el tema se corre más hacia adentro del territorio, entonces afecta fuerte a muchos sectores, ¿verdad? Entonces, esta es una situación compleja. El atraso cambiario también, es una situación coyuntural, la competitividad depende de otros sectores estructurales, pero en lo coyuntural el tipo de cambio también está afectando la competitividad de los sectores transables, entonces es un año complejo, podemos decir. Allí, por ejemplo, hablaba de la competitividad. Hubo recientemente una encuesta, la segunda entrega de la encuesta de expectativas empresariales de Exante, y justamente uno de los aspectos peor evaluados por los empresarios consultados es la gestión del gobierno en relación a la competitividad. Allí entiende que hay herramientas que hoy el Poder Ejecutivo podría estar desarrollando y no lo están haciendo. ¿Cómo lo ven los empresarios? Hay una competitividad, un aspecto central es la inserción internacional. El gobierno ha hecho esfuerzos en ese sentido. Estaba la expectativa de poder alcanzar el TLC con China, que finalmente está en stand-by porque China ha manifestado que quiere avanzar con el Mercosur y no con Uruguay únicamente.
Está el planteo del ingreso del Transpacífico, que también es una cosa que sería muy buena. O sea, tiene que haber una política de Estado, de una línea permanente de buscar aumentar la inserción internacional, y los tratados de libre comercio son fundamentales porque nuestros competidores a veces ingresan sin aranceles y nuestros productos ingresan con aranceles, entonces eso nos pone en una situación de competitividad muy mala. A ver, los resultados no han sido demasiados, pero los esfuerzos se han hecho, se están haciendo. Hay que insistir mucho, y como digo, tiene que ser una política de Estado. Dentro de 2 años tendremos un nuevo gobierno, no importa quién sea, la línea de la inserción internacional tiene que mantenerse y buscar desarrollar acuerdos con todos. El Mercosur es un tema que no nos da los resultados esperados y que a su vez en alguna medida nos limita nuestras posibilidades, entonces también es algo sobre lo que hay que trabajar. Nadie piensa en dejar el Mercosur, pero tampoco podemos ser esclavos de una situación como la que tenemos hoy. Entonces ahí hay una dificultad objetiva. Como decía, el tema de la competitividad por el tipo de cambio es coyuntural, pero también está afectando mucho. Estamos con un tipo de cambio debajo de los 39 pesos y realmente eso afecta mucho a los sectores productivos. El gobierno no tiene demasiadas herramientas, porque es cierto que ha habido un ingreso importante de divisas, pero también hay una política monetaria que impacta en eso. Entonces, realmente creemos que habría que tomar alguna medida para tratar de dar un poco de oxígeno al sector productivo. ¿Hay alguna iniciativa que estén manejando? Bueno, básicamente por la política monetaria, ¿no? También puede ser alguna intervención, pero eso ya más al mercado, pero eso es más complicado, pero sobre todo por la política monetaria. Allí mencionaba algo interesante, ¿no? No dejar el Mercosur no es una opción. Entiende que debe Uruguay, o los empresarios entienden que es una buena elección continuar en un bloque que por lo pronto no muestra grandes avances para hacer en conjunto algunas gestiones importantes. Claro, pero digamos, uno no puede desconocer la realidad geográfica, ¿no? Nosotros estamos en América del Sur, rodeados por Brasil, Argentina, Paraguay también, y bueno, es nuestro mercado natural, y digo, indudablemente para muchos sectores productivos es destino de exportaciones. Pero claro, hay que tratar de que el Mercosur no sea un corsé que nos limita nuestras posibilidades. En eso nosotros apoyamos la línea que ha seguido esta administración en el sentido de buscar abrir Uruguay al mundo, porque ese es el camino, sobre todo para un país del tamaño del nuestro. Los países exitosos con características similares al nuestro lo han sido en base a abrirse al mundo, en base a la exportación, en base al intercambio comercial. Allí Diego mencionaba algunos de los aspectos de, bueno, un poco lo que queda de este año, ¿no? En perspectivas económicas y dinamismo y actividades, y bueno, vaya si ha sido un impulsor lo que es la construcción, no solo por nuevos proyectos inmobiliarios, sino también, bueno, por lo que ha sido UPM. Esa obra se finalizó y hemos venido hablando con empresarios de la construcción en varias oportunidades, y bueno, un poco la preocupación era, bueno, ¿qué esperar después? ¿No? Y se lo pregunto, bueno, usted es empresario de la construcción y más allá de eso también está dentro de lo que es la confederación, que también es un aspecto no menor a tener en cuenta. ¿Cómo observan de aquí en adelante un poco ese dinamismo del sector? ¿Qué espera, ¿no? Para un post-UPM, que era una de las preocupaciones? Correcto. Bueno, ahí, digamos, la construcción es muy amplia, ¿no? Uno dice construcción y la gente por ahí piensa en los edificios, pero la construcción es mucho más amplia que eso. Entonces, hay algunos sectores, por ejemplo, el sector inmobiliario, que está como en un muy buen dinamismo. Las obras de arquitectura, como se le llama, que son los edificios básicamente, tanto para vivienda como para oficinas u otro tipo de edificaciones. Eso está con un muy buen dinamismo. Y también es uno de los subsectores de la construcción que ocupa más mano de obra, entonces eso también es positivo por el lado de la ocupación. Por el lado de la inversión pública ha habido un impulso fuerte en lo que es la parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en vialidad, se están haciendo la doble de Ruta 5, de la Ruta 9, una cantidad de refuerzos y ampliación de puentes, o sea, hay una inversión importante en vialidad que son muy bienvenidas y que dinamiza mucho. Después hay otras cosas que no terminan de arrancar del todo, como el plan avanzar de los asentamientos, de intervenciones en los asentamientos, pero bueno, también está allí. Y indudablemente las obras más de ingeniería, con la finalización de UPM y el ferrocarril central, que también va a estar finalizando este año, está más resentido. O sea,
En el balance general, la construcción sigue siendo un sector que va a tener buen dinamismo este año 2023, pero si uno analiza los subsectores, hay algunos que están con mucho impulso y otros que están más complicados. Allí, por ejemplo, brevemente de esos subsectores, ¿qué se podría decir? Bueno, como te decía, la inversión pública fundamentalmente está por el lado de la vialidad. Bien. En otros sectores de la inversión pública no hay mayormente. El Ministerio de Vivienda tiene el plan Avanzar, pero que no ha despegado demasiado todavía, y después, por ejemplo, no es un ministerio que esté impulsando demasiada construcción por el lado de las licitaciones. Sí, por el lado del cooperativismo, pero digamos, donde trabajan las empresas, no demasiado, la verdad que no demasiado. Allí, Diego, me surge la pregunta, ¿no? ¿Está concentrado lo que es obras en la zona, digamos, suburbana, o Montevideo, Canelones, Maldonado, o hay un dinamismo en todo el país? No sé cómo lo ve usted. Sí, sí. Bueno, tradicionalmente, y sigue siendo así, el fuerte está en la franja costera, digamos, ¿no? Montevideo, Canelones, Maldonado, algo Colonia, algo San José, pero fundamentalmente sí la zona metropolitana es donde se concentra más actividad. En ese sentido, el Ministerio de Vivienda ha lanzado un plan Sueños en Obra que estimula un tipo de construcción que puede ir más hacia el interior, y eso es algo que también es positivo. Pero todavía no ha tenido demasiado impacto, habrá que ir viendo cómo se desarrolla. ¿Y inversiones privadas, o sea, más allá de lo que es lo público? Sí, inversiones privadas, pero como te digo, si uno mira, por ejemplo, los proyectos promovidos hasta el año pasado en vivienda promovida o en COMAP, el 85%, el 90% se concentra en la zona metropolitana. Bien, bueno, vamos a seguir atentos a estos temas. Yo lo invito a que vayamos al próximo bloque de empresarios de acá. Mencionábamos algo del empleo, vamos a hacer un poquito de foco allí. Vamos a la primera pausa de empresarios de acá y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejás tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Diego Nil, que es presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales. Y vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que es el empleo. Este año, bueno, ahora en realidad en algunas semanas se retoma lo que es la 10ª ronda de negociación salarial. Hay más de 195 grupos de actividad. Es la ronda más grande de mesas de negociación durante el actual periodo de gobierno. Y allí, digo, un poco cómo está el clima empresarial, ¿no? Porque, bueno, obviamente la recuperación salarial es uno de los objetivos, pero también entender un poco cómo también está, desde el punto de vista empresarial, la posibilidad, ¿no?, de generar esos acuerdos. Bueno, a ver, la negociación colectiva en Uruguay es algo muy importante, con una tradición muy larga. La primera ley es de 1943, tuvo sus interrupciones, el periodo de dictadura y algún otro periodo, pero es la herramienta de negociación colectiva con la que se fijan los salarios y las condiciones de trabajo. El sistema tiene sus rigideces, eso hace que para algunas situaciones en esta ronda va a ser muy complicado poder avanzar, habrá que ser muy creativo.
De hecho, ya hay algún sector que el convenio terminó y está negociando, como es el caso de la construcción, pero el grueso es a mediados de año, a partir del 1 de julio. Y allí la situación no se puede hablar en términos generales, es bastante dispar. Hay sectores donde no hubo pérdida salarial, hay sectores donde ya hubo recuperación de lo que se había perdido en 2020 y hay sectores que todavía no han tenido esa recuperación. Así que yo creo que en términos generales la recuperación se va a consolidar en aquellos sectores que aún no la han tenido, así es el compromiso del Ejecutivo sobre todo. Esperamos que eso sí. Ahora, hay sectores que están muy complicados. Hablábamos recién de la situación de la frontera. Una cosa es, por ejemplo, el turismo de la franja costera, que tuvo una muy buena temporada este año, y otra cosa es el turismo en el litoral. O lo mismo pasa con el comercio. Una cosa puede ser el comercio en algunos sectores del país y otra cosa es el comercio en la zona de la frontera, que está muy golpeado por la situación con Argentina. Entonces, ahí va a ser difícil encontrar la fórmula para contemplar, porque el sistema no está pensado para contemplar esas heterogeneidades, más bien que es un sistema bastante rígido, de soluciones universales, podríamos decir. Entonces ahí va a haber algunas dificultades o habrá que recurrir a instrumentos como los descuelgues, pero indudablemente hay sectores donde va a haber que contemplar las heterogeneidades de alguna manera, porque la realidad es bien diferente y bien complicada. Está dentro de las potestades poder descolgarse de esos convenios quizás gestionados de algunos sectores y que de repente no se puedan abocar. Por ejemplo, pienso en sector comercio o supermercadismo de Montevideo, no va a ser lo mismo que el supermercadismo de Paysandú. Efectivamente se pueden descolgar, por así decirlo, del acuerdo macro. Sí, no hay demasiados antecedentes, la posibilidad existe, es bastante rígido, pero yo creo que en esta ronda cosas de ese tipo va a haber que manejar, porque como decíamos, es muy distinta la realidad de todos esos sectores en la frontera con lo que puede ser en otros lugares del país. Me decía que es atípico, ¿no? Pero bueno, ¿es algo que debería empezar a ponerse más sobre la mesa? Bueno, nosotros entendemos que sí, que se debería avanzar hacia una normativa más flexible. O sea, como decía, la negociación colectiva es muy rígida, se diseña un mismo traje para todas las personas y las personas somos distintas. Una analogía, ¿verdad? Pero nuevamente es muy distinta a veces la situación y la negociación es muy centralizada. O sea, se negocia en Montevideo, la visión que se tiene muchas veces es bastante centralizada, como todo lo que pasa en nuestro país, y la realidad de aquellos sectores de actividad que están más lejos de la capital o que tienen mercados más chicos. En fin, hay distintas situaciones que esa heterogeneidad no está contemplada en el sistema. Nosotros entendemos que sí, que debería haber un avance en la flexibilización para contemplar esas diferencias, porque la rigidez en definitiva dificulta la actividad empresarial, pero termina afectando el empleo. O sea, nosotros entendemos que una flexibilización de ese tipo de herramientas permitiría una realidad más acorde al mercado y un mayor desarrollo del empleo. Allí esa rigidez está conspirando contra la creación de más puestos de trabajo, Correcto. de repente salarios más altos en algunos sectores que podrían generar más puestos, digo. Correcto. Esa heterogeneidad que a veces en una localidad más distante o de distintas cosas puede hacer que con un salario menor se pueda vivir igual, porque los precios en esa zona del país son más bajos y se podría generar más puestos de empleo. Allí, Diego, recientemente se hicieron algunos cambios en el proceso de negociación colectiva, levantando algunas de las observaciones realizadas por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Se eliminó la ultraactividad de los convenios, lo cual supone que tanto la vigencia como la prórroga de los acuerdos alcanzados con anterioridad quedan sujetos a la negociación entre las partes, entre empresarios y trabajadores. Esto que ahora, bueno, se viene una nueva negociación colectiva, una nueva ronda, ¿puede ser un punto de fricción entre trabajadores y empresarios? A ver, estas modificaciones que se hicieron a la ley de negociación colectiva, en definitiva, son para ajustarse a los convenios internacionales, ¿verdad? A lo que la propia OIT recomienda y había observado de la ley vigente en Uruguay. Entonces, eso es una primera cosa. La ultraactividad en particular sí, ya no está vigente, y entendemos que es algo que da más equilibrio a la negociación. O sea,
hay sectores de actividad en donde la ultraactividad ha llevado a que algunas situaciones se perpetúen cuando ya no tienen mayor sentido. O hay sectores donde el dinamismo del cambio y de la innovación es muy fuerte, la incorporación de tecnología, entonces por ahí se mantienen beneficios para situaciones que ya no corresponden. Por ejemplo, hay una partida de quebranto de caja en el sistema financiero y hay personas que han dejado de tener el rol de cajero y han pasado a tener otra actividad y continúan con la partida de quebranto de caja porque no se ha podido sacar en la negociación. Entonces, ese tipo de cosas, en definitiva, terminan afectando el empleo. Entonces, nos parece que haber eliminado la ultraactividad de los convenios da una situación de mayor equilibrio y de mayor racionalidad en la negociación. ¿Puede ser punto de fricción? Yo creo que nadie está pensando en barrer con todo y empezar de nuevo, no sería sensato de parte de nadie, entonces no debería haber mayores fricciones por eso, creo que simplemente hay que adaptarse a las nuevas reglas de juego. Estamos justamente hablamos de un año de rondas de negociación colectiva y demás, pero ¿cómo viene evaluando la conflictividad sindical, por ejemplo, este año, en lo que va del año? Pues ha sido muy dura en algunos sectores, por ejemplo, el sector lechero, Sí, la educación, digo, ¿cómo lo ven los empresarios? Y bueno, hay primero una distinción, hay alguna conflictividad que excede el tema empresarial, que es más de tipo político, ideológico, no sé, las movilizaciones contra la LUC en su momento, o contra la reforma de la seguridad social, o contra la reforma educativa. Es una conflictividad que los empresarios la balconeamos, por decirlo de alguna manera. Se dan nuestras organizaciones, pero no tenemos nada que ver con eso, no son temas de trabajo, no son temas de salario. Entonces, esa es una conflictividad que sufrimos. Después está la conflictividad, digamos, de tipo laboral, digamos. Hay algunos casos que indudablemente nos revelan, no entendemos. El caso que tú mencionabas de Conaprol es uno de ellos. Es un lugar donde habitualmente hay una conflictividad complicada, compleja. No es el único, pero bueno, después hay alguna conflictividad indudablemente asociada a la negociación colectiva que es esperable, ojalá sea lo menos posible, pero se gestiona, digamos, eso está dentro de lo esperable, digamos, dentro de lo que esperamos que pueda suceder. Entiende que de repente hay una especie de intento en algunos sectores, no se puede generalizar, como de cogestión, de que el trabajador quiere, en definitiva, en algunos sindicatos fuertes, ¿no? Por ejemplo, el lácteo, o bueno, lo que ha parecido, ¿no? De intentar también como cogestionar algunas decisiones empresariales, ¿no? Acá lo vimos, por ejemplo, en el caso de, bueno, que la empresa definió una nueva estrategia tecnológica para una línea de producción y bueno, y era como que había oposición de los trabajadores, ¿no? Pero en general entiende como que hay un clima en algunos sectores de intento de cogestión. Sí, yo no sé si cogestión es el término adecuado, porque eso implicaría otras cosas, pero indudablemente hay una cosa que la empresa en general no debe negociar, que es el poder de dirección. Y a veces sí, a veces se da que algún sindicato puede querer tener una participación en el poder de dirección, pero bueno, ahí no se puede transar, ¿verdad? Indudablemente la innovación, la incorporación de tecnología es algo de los empresarios, un camino que hay que recorrer, uno no puede desconocer esas cosas. Hay que también manejar las otras variables, ¿verdad? Pero sin caer en el absurdo de pretender que no se incorpore tecnología porque puede afectar alguna tarea. Bien, hablamos de empleo, de condiciones laborales, y allí no menor es que en estos días está sonando fuerte el planteo de la reducción de la jornada laboral. En algunos países se ha hecho, más allá de las separaciones que obviamente por cada país se puedan hacer. ¿Cómo ve este planteo? A ver, la reducción del tiempo de trabajo, que es más apropiado el término, es una tendencia mundial y está bien que esté la discusión sobre la mesa. Nosotros, ¿cuál es la diferencia entre tiempo de trabajo y jornada laboral? Hablar de la jornada laboral, de las 8 horas, lo que sea, ya es algo que en el mundo se viene dejando. Como hay muchos países donde, por ejemplo, se habla de 40 horas semanales, pero de pronto esas 40 horas semanales se contempla un periodo de un mes o de 3 meses
para que entre empresarios y trabajadores se puedan acordar la forma de distribuir el tiempo, que contemplen las necesidades del empresario por el lado del mercado, por el lado de los ciclos productivos, y que contemplen las necesidades del trabajador por el lado del equilibrio de su vida laboral y su vida personal. Entonces, eso es una primera cosa que me parece importante y que también va en el sentido de la flexibilización. O sea, hablar de las 8 horas y que no se puede, Uruguay no se permite compensar, en teoría, si usted trabaja más de 8 horas, son horas extras, tienen un pago distinto. La gente igual compensa de buena fe entre empresarios y trabajadores, pero la normativa no lo permite. Entonces, estas son cosas de flexibilización que deberían considerarse. Pero a su vez, nosotros lo que decimos es que no vemos que hoy las condiciones en Uruguay estén dadas para que, por la vía legislativa, es decir, para todos los sectores de actividad haya una reducción de la jornada laboral. Pero sí puede tratarse para sectores específicos o para empresas y permitir los acuerdos particulares o los acuerdos por la negociación colectiva, que eso siempre es posible y que eso puede haber condiciones para hacerlo. Si uno imagina una solución general donde todos pasamos a trabajar menos y si no hay una compensación de una mayor productividad, entonces si todos pasamos a trabajar menos, producimos menos, menor Producto Interno Bruto, menor recaudación, menor caja del Estado, menor disponibilidad de recursos para las políticas sociales. Entonces, hay que poner todos esos temas, todos esos elementos sobre la mesa a la hora de tomar estas decisiones. No es simplemente decir, bueno, menos horas de trabajo, mejor calidad de vida. Porque también hay mucha gente con salarios muy bajos que cuando usted le baje las horas de trabajo, lo que va a buscar también es otro trabajo para compensar, y es entendible. Entonces, no somos un país del primer mundo, tenemos nuestra realidad, entonces tenemos que poner todos los elementos sobre la mesa e ir viendo la forma de avanzar. Nos parece que la forma de avanzar es por acuerdos particulares, por acuerdos de rama, eventualmente de sectores, pero no por una solución legislativa, hoy por una solución legislativa que abarque a todos los sectores por igual. Allí no es posible, por ejemplo, como algunas voces plantean, políticas de reducir el tiempo de trabajo sin reducir salario. Digo, para reducir el tiempo de trabajo y no reducir el salario, tiene que haber una compensación de la productividad, porque si no, eso se va a trasladar a los precios, o sea, va a subir todos los productos para la población. Entonces, eso creo que nadie lo quiere tampoco. Entonces, por eso digo, cuando uno lo plantea en un sector de actividad o en una empresa particular, bueno, ahí es mucho más fácil aterrizar estos temas de la productividad y poder llegar a acuerdos que permitan esa reducción sin pérdida salarial. No sería tampoco un factor que permita generar puestos de trabajo, ¿no? Pues, a ver, la experiencia internacional es bastante, como que los estudios van en los dos sentidos, es bastante contradictoria, no hay conclusiones muy contundentes, por lo menos en lo que hemos visto nosotros. Hay estudios que dicen una cosa, otros que dicen otra. Ahí no hay conclusiones así muy claras en ninguna dirección de eso. Bien, bueno, vamos a seguir hablando de trabajo, de empresas, de clima de negocios, de cómo los empresarios ven el Uruguay de hoy en el próximo bloque de Empresarios de Acá. Lo invito a que se quede al último y ya venimos. Impulsa tu negocio con tecnología de vanguardia. Arcanix crea soluciones innovadoras a medida para potenciar tu negocio. Nuestro equipo te asesorará y apoyará técnicamente durante el desarrollo. Solicita presupuesto sin cargo. Carle y Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá.
Tercer y último bloque de empresarios de acá. Como siempre, agradecemos a Samsung que nos acompaña en esta 9ª temporada de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Diego O'Neill, que es presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, y estamos hablando de lo que es empleo, clima de negocios, de inversiones en nuestro país, de salario. Son muchos los temas que quiero tratar con Diego y obviamente el tiempo es tirano, como siempre dicen. No, pero bueno, es interesante tener su visión. Hace unas semanas se reunió usted con la directiva de la Liga de Defensa Comercial, Lideco, y allí coincidieron que hay que realizar un continuo trabajo para la profesionalización de la gestión empresarial. Yo como sé, como lo sigo, bueno, ¿qué es lo que puntualmente está pasando en la gestión empresarial? La profesionalización, que es lo que están pidiendo los empresarios allí. Bueno, eso podríamos decir que es como levantar la vara del sector empresarial. O sea, un proceso de profesionalización en cualquier organización lleva a trabajar mejor, lleva a incorporar sistemas, lleva una cantidad de cosas. También nosotros vemos hoy necesario que se incorpore el triple impacto, digamos, tanto lo económico como lo social como lo ambiental, las 3 dimensiones en la gestión de las empresas, en las decisiones de los empresarios. El tema de la gobernanza, hay muchas empresas donde hace falta una gestión del gobierno más adecuada. Entonces, son todas cosas que hacen al desarrollo, al crecimiento, a la consolidación de las empresas, y que nos parece que es algo bien importante impulsar en el Uruguay también, para tener mejores empresas y por lo tanto mejores organizaciones para trabajar. Ha habido una renovación, obviamente de participantes en las gremiales empresariales. La confederación es relativamente nueva. Entiende que hay más presencia de los empresarios en las tomas de decisiones y en la agenda pública de temas, o falta allí un poquito más. Yo creo que en el Uruguay todavía, independientemente del color del gobierno, si bien hay diálogo y hay buena relación con este gobierno, con los anteriores, a nuestro juicio debería tomarse más en cuenta los aportes de los empresarios, la opinión de los empresarios. Se escucha, hay reuniones, como digo, hay buena relación, pero nos parece que muchas veces eso no pasa después a las decisiones, a las políticas. Pero es un tema más bien cultural, como digo, no es un tema de color político, pero si me preguntás, nos parece que sería deseable un mayor peso del sector empresarial en la definición de las políticas públicas. Digamos que la incorporación o el estar presente por parte de los empresarios, eso se cumple, no así del otro lado. No sé, hay ejemplos en los distintos sectores de actividad de impulsar cosas que muchas veces después no se concretan y que serían buenas para el país de concretarse. Entonces, en ese sentido nos parece que a veces falta un poco de tomar más en cuenta cuando son propuestas serias, propuestas fundadas, propuestas que detrás tienen estudios. Nos parece que sí, que sería bueno. Bien, bueno, vamos a estar atentos a las propuestas empresariales, a cómo sigue el clima de inversión y negocios de Uruguay visto por los empresarios, al empleo. Hoy ha sido el diálogo con Diego O'Neill, que es el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, es director de SEAOSA. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios Acá. Vamos a seguir atentos a todo lo que sucede y lo esperamos en otra oportunidad, por supuesto. Muchas gracias a ti, Tatiana, y con mucho gusto. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En Uruguay, la legislación laboral tiene ciertas rigideces que no permite, por ejemplo, aumentar los puestos de trabajo. ¿Esto cómo se entiende? Bueno, por ejemplo, a la hora de la negociación colectiva, no atender los sectores heterogéneos y las realidades de diferentes sectores hace que eso tenga un impacto en la creación de puestos de trabajo. Esto lo vimos hoy en el programa de Empresarios de Acá. Los esperamos el próximo viernes a las 21 horas.
Presentó Claro,